Personajes de impacto. Los personajes, sus realizaciones, sus metas, sus sueños, tratados con sensibilidad para que ustedes conozcan la verdadera riqueza de nuestra región, su gente. Placer inmenso saludarlos en Personajes de Impacto. Y qué mejor un precandidato a la presidencia que sin duda alguna ha marcado historia también en Colombia, ex gobernador del Chocó, ex embajador de Colombia en Estados Unidos, ex ministro de Hábitat y Medio Ambiente, ex canciller, más puestos que un bus, como dicen por ahí. El doctor Luis Gilberto Murillo, hoy precandidato a la presidencia de nuestro país. Placer inmenso, gracias por aceptar esta invitación, doctor Luis. Gracias por la oportunidad. Estamos siempre bueno charlar aquí con usted en Tuluá. Y a ubicarme en el contexto de lo que está pasando acá también, ¿no? Hace usted el anuncio de la recolección de 1 millón de firmas en Cartagena, exactamente en La Boquilla, uno de los sectores más deprimidos de Cartagena, muy cerca de Basurto, que todos conocemos, quienes haya ido a Cartagena o conozca la costa atlántica, conoce las problemáticas de Basurto. Comunidades necesitadas para hacer un anuncio de tanta importancia. Dice mucho de Luis Gilberto Murillo, pero también habla de eso que usted pregona frecuentemente. Rescatar los sectores olvidados, ir a esa Colombia profunda. Un buen sitio para anunciar. Sí, Cartagena es muy simbólico, obviamente, porque Cartagena es una ciudad que ha avanzado mucho, una ciudad global, siempre lo ha sido, muy rica, pero también con enormes desigualdades. Y esas desigualdades son evidentes en las distintas Cartagenas que uno ve, y La Boquilla es simbólica, es una zona simbólica, pero también estuve recorriendo otras zonas populares, Chambacú, el Daniel Lemaitre también, que es un barrio el Pozón, estuve en Boston y mirando la precariedad de cómo vive mucha gente. Esa es la otra Cartagena. Esa es la otra Cartagena. y quería mandar ese mensaje porque mi candidatura se orienta mucho a esa Colombia olvidada, esa Colombia dejada atrás por un lado, y por otro lado se orienta a tener mayor justicia territorial, es decir, hay mucho centralismo, demasiado, y hay regiones que lo sufren y en distintas dimensiones. Y por ejemplo Tuluá, que es una ciudad muy pujante en el valle, pero también en el país, sufre de ese centralismo porque necesitaría más recursos para muchas cosas, pero empezando con la necesidad de mejorar la capacidad para garantizar seguridad, para garantizar distintos aspectos en la vida cotidiana de la gente. Y ese es el esfuerzo que queremos hacer, que realmente se gobierne no simplemente de Bogotá para las regiones, sino que de las regiones gobernemos el país, una mirada regional. Es frecuente que a Luis Gilberto Murillo le pregunten por esa época el tema de la crisis que hoy tenemos con Estados Unidos, y creo que usted es una de las voces más autorizadas para hablar del tema. No en vano fue embajador de Colombia en Estados Unidos, canciller. Entre otras cosas, pocos saben que Luis Gilberto Murillo renunció a ciudadanía americana para servirle al país. Sí, muy pocos están dispuestos a hacer ese esfuerzo. Ese es un galimatías de nunca acabar. De hecho, usted ha expresado en diferentes escenarios que se tiene que tranquilizar, que las redes no son el mecanismo para comunicar, que la diplomacia bien entendida es el camino, pero es una frecuente consulta que le hacen a Luis Gilberto Murillo por el conocimiento que tiene del tema. Sí, es cierto, la relación con Estados Unidos es una relación muy importante. Y es muy importante porque es una relación que con el tiempo ha podido superar momentos difíciles, independientemente del ciclo político en un país o el otro, o de los gobiernos de un lado y del otro. Y es una relación de Estado, pero más allá de ser una relación de Estado, es una relación de la gente, porque tenemos cerca de 3 millones de colombianos y colombianas en los Estados Unidos, con un intercambio muy dinámico. Un indicador de esto que yo lo uso mucho es que
de los 12.000 millones de dólares que envían en remesas los colombianos en el exterior al país, la mitad proviene de Estados Unidos. Además, ese monto de divisas ya supera sectores muy importantes del país, o como el café o como el sector minero energético, están ahí siempre compitiendo entre los 3 primeros lugares y tiene un impacto muy alto acá. Pero además de eso, tanto a Colombia como a los Estados Unidos les conviene tener una buena relación porque los desafíos son comunes, sobre todo desafíos relacionados con la seguridad hemisférica, porque las redes criminales del narcotráfico, además ya son redes que integran distintos mercados criminales. Transnacionales. Y son transnacionales. Y allí usted necesita cooperar con los distintos países. Y la cooperación en seguridad implica cooperación militar. Eso ha beneficiado a ambos países. La cooperación policial. Ha funcionado bien la cooperación judicial. Y sobre todo la cooperación en inteligencia. Porque usted puede tener mucha capacidad de la fuerza pública, pero si su inteligencia no funciona bien, no va a poder dar buenos golpes a esas redes. Y esa cooperación es clave. Y además la cooperación comercial. Mire que siendo embajador, nosotros logramos primero incrementar exportaciones de aguacate de Hass a los Estados Unidos, pero también por primera vez... Que era una apuesta del gobierno. Era una apuesta y se logró. Y se tuvo un margen amplio de penetración en esos mercados, pero también el mango dulce, mango azúcar que no se exportaba, eso lo logramos estando en la embajada en Estados Unidos y hoy ya se exporta, algunos sale del Valle del Cauca, gran parte en Palmira por el Valle del Cauca y también del Magdalena, y todo esto lo hicimos y garantizamos una relación tranquila, una relación muy cercana. Por primera vez el presidente de Estados Unidos, en esa oportunidad Biden, y el presidente de Colombia, Petro, se reunieron solo en un año 4 veces. Yo logré 5 reuniones, pero se materializaron 4 por distintas circunstancias. Y eso no tenía precedentes. Ahora, yo lo hice porque obviamente estaba convencido de la importancia de la relación y que había que prestarle un servicio al país. Estados Unidos exigió que renunciara tenía que renunciar a la ciudadanía por temas de inmunidad y lo hice, pero lo hice y no me arrepiento de haberlo hecho para servir, para mantener una buena relación. Por eso me interesa mucho. A mí me gusta hacer esa referencia. Sí, yo lo hice porque trata de servicio Poco público. habla Luis Gilberto de eso. Porque el servicio público trae consigo sacrificios y ese fue uno de ellos, ¿no? Entremos en un tema. Usted ha dicho, la encuesta Inbamer puso de cabeza a este país, ¿sí? La derecha anda corriendo bases, un tema tenaz. Se acaba de presentar el tema de prácticamente la expulsión de Miguel Uribe del Partido Centro Democrático. Hoy, Abelardo de la Espriella es una de esas figuras pues que a nivel de encuestas se acerca a Cepeda. Usted no desestima las encuestas, pero usted dice que los momentos políticos son cada vez diferentes, que enero y febrero estaremos viviendo otra realidad. Dentro de las cosas que le preguntan mucho a Luis Gilberto Murillo es, bueno, finalmente Luis Gilberto Murillo, ¿dónde está ubicado? ¿En la izquierda? ¿En la derecha? Hoy la gente habla de movimientos de centro. A usted no le gusta mucho como colocarse ese tipo de rótulos, y quiero preguntarle por qué. Uno de los partidos más importantes a nivel del medio ambiente, o el más importante en Colombia, acaba de entregarle prácticamente las banderas a Luis Gilberto Murillo. Sí es. ¿Sí? Y ha dicho, bueno, siga, pero digamos esa ambivalencia de decir, no, yo no estoy en el centro, yo no estoy en la izquierda, yo no estoy en la derecha, ¿es buena o es que es un sentir propio del actuar político de Luis Gilberto Murillo? Yo creo que refleja más mi espíritu independiente, porque yo he estado en distintos gobiernos y por fuera de ellos muy focalizado en el servicio a la gente. Y no es que usted sea un clientelista. No, es el servicio a la gente. Yo le voy a dar ejemplos. El primer cargo que yo tuve muy joven, fui designado por el presidente Gaviria en la dirección de la Corporación para el Desarrollo del Chocó, que en esa época eran entidades que dependían de Planeación Nacional
eran del orden nacional. Muy centralizadas. Muy centralizadas, y las nombraba el presidente. Pero yo estuve también trabajando con Antanas Mockus en la alcaldía de Bogotá, y fue una muy buena experiencia. Y cuando Antanas aspiró, salí del país porque tuvo que salir del exilio, pero cuando Antanas aspiró a la presidencia de la República, yo apoyé a Antanas Mockus, no a Juan Manuel Santos. Yo no conocía realmente a Juan Manuel Santos. Cuando fui gobernador, allí lo conocí, y él después me invitó a ser consejero para asuntos del Pacífico, pero lo hice por servirle a la gente. También lo hice con Antanas por servirle a la gente. Y así lo hice también con el presidente Petro en esta última fase, pero siempre con el mismo compromiso, con la misma coherencia, siempre muy independiente. Ese es mi espíritu, la verdad, y la gente a veces la gente cree que uno debe encasillarse en un grupo, y cree que cuando usted presta servicio, no le presta servicio al país, no le presta servicio a un gobierno, sino a un presidente. Entonces lo ubican en los sismos, ¿no? ¿A usted no le gusta que lo rotulen? No me gusta, la verdad, porque a mí no me gusta que me rotulen, porque creo que simplifica mucho la realidad. Este es de derecha, este es de centro, pero mire usted que no es tan ideológico, porque si usted pone a la derecha como tal, la clasifica así, mire que no se han puesto de acuerdo, porque realmente lo que los une no es un tema ideológico, porque aquí en Colombia no hay pureza ideológica. Lo que los une es el odio hacia los otros. Sí, ¿no? Es terrible. Y por eso no se ponen de acuerdo. Entonces, hablar es simplificar mucho, y esas simplificaciones les gusta mucho en Bogotá. Entonces, en Bogotá simplifican la realidad. Pero En Bogotá se vive otra realidad. Ellos piensan que ciudades como Tuluá son una aldea. Ahora muchas veces en Cali sucede. Exacto. Sí, porque la gente cree que simplemente deciden allá y usted acá solamente implementa, o que usted no tiene voz, no tiene agencia, y ahí están equivocados. Por eso estamos planteando una candidatura que viene de la región, de la provincia, de los territorios, y eso es lo que el país requiere, con nuevas historias distintas. Yo he dicho, a la Casa de Nariño tienen que llegar historias distintas de gente que viene de distintas provincias, que se ve diferente, que camina diferente, que tiene un acento diferente, porque yo creo que el país ya realmente, si no es así, el país va a desaprovechar muchas oportunidades que tienen las regiones y las provincias. Usted ha dicho algo que me parece poético. 1 millón de firmas no es menudo proceso, es muy complicado. Usted espera tener 1.200.000 para el momento de la inscripción en la registraduría. Y ha dicho que detrás de cada firma hay una historia. Así es. Hay una Colombia diferente. Así es. Me parece que, vuelvo y le repito, me parece poético, pero hace parte también de un sentir dentro del apoyo. Pero es la realidad. Yo le puedo dar ejemplos. Recogiendo firmas, me he encontrado con personas que me invitan a cocinar. ¿Qué tal lo hace? Bien, además por ejemplo... Los Urrutia, en términos generales, cocinamos bien, ¿no? Yo no sé los Murillos, pero los Urrutias cocinan bien, a excepción de Marcos. Los Murillos también. Sí. Marcos Urrutia no cocina bien. Parece que mi primo Marco, bueno, yo no he visto a mi primo Marco cocinando, la verdad. Se le queman unos huevos. ¿Sí? Sí, claro. Eso me lo tiene que demostrar. Pero bueno, eso me dijeron en Cali estaba recorriendo y me dijo Marisa, mire, demuéstreme que usted sabe cocinar. Y le dije, ¿pero qué? ¿No un arroz con longaniza? Y le dije, no, pero no tengo longaniza. Y el arroz me dice, no, aquí tengo todo para preparar. Y entonces tenía todo y me tocó preparar. Pero esa es una historia. Y me encontré con esa historia, y su hija es influencer. Otros, y me encontré con que en el Pacífico, mucha gente que, como tú, no pudo entrar a los medios formales, se han dedicado a generar contenidos, y en las redes se han convertido en influencers de distintos temas. Hay gente buenísima en eso. Hay mucha gente buena en eso, pero es como una nueva ola que a mí me parece bien interesante. Yo estaba hablando, hablé con alguno de ellos, y después hablé con mi hijo que no estaba ahí, le digo, no, que conocí a este influencer, y me dice, no, yo lo sigo. Le digo, ¿usted cómo lo sigue? No, porque ese es el mundo de nosotros, sabemos quién pone buena historia, quién no. Entonces me encontré eso buscando firmas. Me encontré también historias difíciles, sobre todo de jóvenes. Me encontré un joven, ahí en Basurto, que tú conoces, en Cartagena,
que andaba con una carreta, yo repito eso, y joven, yo creo que tenía 16 años, eso fue como la edad en que yo salí para Rusia con la beca, y él tenía 16 años, estaba con esa carreta y trabaja todo el día en Basurto, y le dije, ¿y usted cuánto? No, dije, no, yo le cobro 2.000 pesos a una persona que le llevo sus cosas. Y le dije, ¿usted por qué no está estudiando? Me dice, no, porque no tengo dinero para estudiar. Y entonces yo pensé, bueno, hay que conseguirle, y le dije, hay que conseguirle una especie de apoyo para que vaya a estudiar. Me dijo, pero eso no es suficiente, porque yo además de lo que necesito para estudiar, necesitaría para dejar algo en la casa, porque yo ayudo a mi familia. Entonces imagínense, o sea, es inaudito que eso suceda en Colombia. Colombia ya es un país rico que puede garantizar que la gente vaya a estudiar. Me encontré historia de algunas señoras del trabajo doméstico que son muy mal remuneradas, y cada vez que ponían la firma realmente la gente tiene su sueño y confía en que uno puede generar alguna solución. Por eso hay una historia detrás de... Sí. Bueno, el próximo año, ¿qué? ¿Enero, febrero, radica ante la registraduría de sus firmas? No, yo entrego firmas la próxima semana, el 9 de diciembre. ¿Están depuradas? Depuradas. Bueno, completamente depuradas. Firmas validadas, porque lo que diseñamos es un sistema donde se recogen las firmas e inmediatamente hacen la auditoría para que no haya problemas. Ese trabajo está adelantado. Completamente. ¿Qué está pensando Luis Gilberto Murillo en este país en cuanto a soluciones de los problemas más coyunturales? Eso sería, digamos, tema para hacer un programa completo. Sí. Los temas de educación. Hoy es inevitable hablar de la paz, ¿sí? Implementada por Petro, los resultados de esa paz. ¿Qué hacer definitivamente respecto de ese tema? Los temas, usted lo acaba de mencionar, educación. Hoy tenemos una crisis en salud enorme, están a punto de hundir la reforma a la salud. Hoy la Comisión Séptima acaba de decir que se hace perentorio, digamos, la confirmación de parte del Ministerio de Hacienda para establecer si existen los recursos para hacer la reforma. Es una reforma que tambalea, que nació en cuidados intensivos y no sabemos qué va a pasar. El tema de la reforma pensional tiene hoy problemas por demandas. Y bueno, como tantas otras. ¿Cuándo conocemos su propuesta de fondo, doctor Luis Gilberto Murillo? Usted me remitió a otra historia que conocí en otra ciudad recorriendo. Vi una señora que estaba en Buenaventura, vendedora ambulante ya con canas. Y yo cuando veo a la gente con canas me acerco. No, y cuando los negros tenemos canas estamos viejos. Sí, ya. Sí, pero ¿usted cuánto tiempo lleva aquí? No, 45 años en ese puestico. Y le digo, entonces digo, ¿tiene pensión? No. Realmente una persona que le dedica tanto al país debe tener una pensión. Hay que proveerle una pensión. Tenemos que hacer un esfuerzo por todo lo que ha dado al país. Pero miren, propuestas. Yo estoy hablando de 5 ejes de transformación, de 5 transformaciones del país, porque no hay solución ni fácil ni rápida a los problemas que tiene Colombia. Se han acumulado. Una de ellas tiene que ver, obviamente, esa área de transformación con seguridad y paz, pero es la seguridad clásica, obviamente, mayor capacidad de la fuerza pública. La fuerza pública tiene que tener mayor presencia en el territorio. La fuerza pública tiene que mirar temas de doctrina, tratándose de los militares, porque la doctrina de los militares fue más ideada para no tener presencia en el territorio, llegar, evitar exponerse, y eso tiene que cambiar. La transformación de ese territorio implica que a la gente se le dé oportunidades, y tú lo estabas mencionando. Nosotros necesitamos que la gente tenga oportunidad de educación. Hay mucha gente por fuera del sector educativo, pero que se forme para poder ingresar al mercado laboral, bien sea con sus propios emprendimientos o que se integre al mercado laboral, porque de eso se trata. Y hay que hacer énfasis en que la gente tenga acceso a los servicios básicos del Estado, y uno de ellos tiene que ver con salud, que hay que revisarlo muy bien, hay que ajustarlo realmente para que se pueda, en lugar de empeorar, mejore, ¿no? Y allí hay planteamientos que se tienen que hacer de fondo. Ahora, hay una segunda área de transformación que tiene que ver con infraestructura sostenible, la regenerativa, con innovación, porque alguna infraestructura se envejeció, y se envejeció mal, y hay que invertir ahí.
Y hay otra que hay que crearla en zonas, pues no como Tuluá, pero sí en otras áreas del país, que hay que generarle mucha más infraestructura. Una adicional, hay un área de transformación que es muy relevante para Tuluá, que tiene que ver con comercio, comercio justo tanto interno como comercio exterior, y además de eso, inversión. Ningún país se ha transformado sin un incremento sustancial de la inversión. Lo demás es pura retórica, se necesita invertir. Y hay una cuarta que tiene que ver con el bienestar social. El país necesita mayor bienestar social, mayor inclusión en muchos aspectos, en vivienda, no solamente educación, no solamente salud, pero también hay aspectos de vivienda, de vida digna que se tiene que trabajar. Los aspectos de... Mira, es que el papel de la cultura, sobre todo expresiones artísticas, el papel del deporte, las posibilidades de recreación, donde uno va, por ejemplo, en esas zonas populares que yo he recorrido tanto en Cali como en Cartagena, como en todos lados donde he estado, la gente lo que le pide es que le arregle la cancha, que le dé uniforme a los muchachos, que tenga un centro comunal donde puedan practicar danzas o expresión artística, y hay un derroche y una explosión de talento juvenil en ritmos urbanos, y están creando nuevos ritmos. Me he encontrado que la gente en varios sitios donde los jóvenes están creando nuevos ritmos, donde están creando nuevos contenidos musicales y artísticos, y en eso no se invierte mucho. Entonces allí hay un tema de bienestar social, de inclusión muy importante, que construye paz. Y por último, un área de transformación es el fortalecimiento y modernización del Estado. El Estado está muy quedado. El Estado se ha convertido en un obstáculo y no realmente en un facilitador, y eso tiene que cambiar. La persona debe tener una experiencia agradable al interactuar con las instituciones del Estado, y eso ya se puede lograr. Doctor Luis Gilberto Murillo, me he extendido un poco, aquí hay una cantidad de colegas esperándolo. Agradecerle infinitamente esa oportunidad. Estaremos muy atentos y muy pendientes. Usted tiene arraigo en Tuluá, eso lo hace un candidato también interesante desde el arraigo para todos los tulueños. Muy amable. Usted es muy informado, voy a volver a visitarlo, ¿sabe que sí? Placer inmenso haber compartido con ustedes a través de Perú Producciones e Impacto del Suroccidente. La actualidad de la noticia, los personajes, la política, los temas y su análisis en Mañanas de Impacto, con la conducción de Israel Arango Morales. Los temas de la región, Colombia y el mundo en Mañanas de Impacto. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana.